Vamos directamente al boletín de la semana. Esta semana estuvimos, empezando por el viernes, poco después de nuestro boletín de la semana anterior, inaugurando unas unidades de salud familiar en el departamento central. Estas son 2 de 9 que están listas para inauguración en la zona de J. Augusto Saldívar y de Capiatá. También tuvimos la satisfacción de estar visitando el Hospital San Pablo, donde hemos inaugurado el 9º laboratorio biomolecular del sistema de salud pública. Esto va a permitir que el hospital no solamente tome las muestras como lo viene haciendo, sino que también pueda procesarlas y agilizar entonces el diagnóstico de los compatriotas, tanto aquellos que están internados como aquellos ambulatorios que acuden a esa zona. Queremos mencionar también, estamos muy orgullosos de un segundo concurso para llenar vacancias, unas 177 en atención primaria de salud para los departamentos de Alto Paraná y Central. El Ministerio de Salud Pública no renuncia a su vocación de concursos de mérito para poder acceder a estos lugares. Y entonces recientemente hemos finalizado y gran parte de las unidades de salud familiar que se vienen inaugurando en estos 2 departamentos ya están conformadas por personas que han surgido de este concurso. Lo importante también aquí de resaltar es que este concurso pondera de manera muy alta el arraigo de estas personas, es decir, permite que gran parte de estos funcionarios sean efectivamente de estas comunidades para poder tener realmente un mayor compromiso en su carrera dentro del Ministerio de Salud Pública. Estuvimos recientemente en el distrito de San Lázaro, en la zona muy norte del país, en Concepción. Allí estuvimos inaugurando 2 pabellones, uno de urgencia y de contingencia respiratoria para fortalecer nuestro servicio de salud en esa zona del norte del país. Ayer también tuvimos la satisfacción de poder inaugurar grandes mejoras, una ampliación en el Hospital Regional del Departamento del Presidente Hayes, con la ayuda muy fundamental de la Gobernación. En ese mismo lugar también hemos inaugurado el Sistema de Información Digital en Salud, el KISS. Esto representa el hospital número 23 y ya más de 55 establecimientos de salud a lo largo del país que tienen este sistema que permite una mejor atención de nuestros compatriotas, una transparencia en la provisión de los medicamentos y también una herramienta fundamental para poder hacer la planificación de las compras. Así que estamos muy satisfechos y apuntando a medicina de alta complejidad en el mediano plazo en este hospital que va a dar respuesta después a todo el Chaco paraguayo. Entrando ya en lo que tiene que ver con el COVID, me gustaría resaltar un punto que fue promulgada en el día de ayer, la ley 6.707, que nos va a permitir poder negociar directamente con las compañías farmacéuticas. Esto se suma a la modificación de la ley de vacunas que se dio a finales del año 2020 y de este modo poder otorgar las herramientas necesarias al Ministerio de Salud Pública para poder finiquitar estos procesos por fuera del mecanismo COVAX. Recordemos que la ley de vacunas también que fue modificada nos permite poder hacer esas negociaciones por fuera del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, aunque siempre el mecanismo COVAX es nuestro mecanismo principal de acceso a las vacunas. También es importante recordar que está vigente la resolución 746 que he firmado a fines del año pasado. Esta resolución permite la autorización para uso de emergencia de todas aquellas vacunas que ya tengan una autorización similar en otros países con organismos reguladores de alta vigilancia. Recordar también que está la resolución número 10 de este año, donde se establecen los requisitos para la habilitación de las playas y balnearios. Esto se va a dar en base a criterios epidemiológicos y también a los criterios habituales establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente y por las municipalidades. Estas deben acercarse al Ministerio de Salud Pública. También recordar que está vigente la necesidad de un test PCR para el ingreso al país de los compatriotas que retornen tanto por vía aérea así como por vía terrestre.
Queremos recordar también que en el portal del Ministerio de Salud Pública tenemos recomendaciones para zonas típicas donde se acude para vacacionar fuera del país. Son criterios, elementos, indicadores epidemiológicos. Si bien la recomendación del Ministerio de Salud Pública en líneas generales es retrasar las vacaciones hasta que haya una situación epidemiológica a nivel regional y global que esté mejorada, para aquellos que decidan hacerlo, entonces este es un portal que otorga información muy útil en este sentido. Queremos destacar así también un sitio web de la Asociación de Hoteleros del Paraguay que destaca información turística del país, donde también se establecen los protocolos, los cuidados en distintos establecimientos de salud. Esto se da con gran apoyo también de nuestra institución. Entrando a lo que hace a la situación epidemiológica, básicamente queremos destacar, esta es la situación a nivel mundial, queremos destacar el aumento importante en la primera semana. Recordemos, como había dicho yo la semana pasada, las últimas 2 semanas del año no son muy confiables en términos de los indicadores porque el factor fiestas, Navidad, Año Nuevo, etcétera, hace que haya un menor número de consultas, hay también un menor número de testeos y una tendencia a las altas. Todo esto genera habitualmente números que sugieren un descenso, pero que no son del todo confiables. En la primera semana del mes de enero encontramos la realidad de lo que habíamos expresado y tenemos el número más alto hasta ahora. Aquí es de destacar que la mayoría de los casos se siguen produciendo en la región de las Américas, así como también la mayoría de los fallecimientos. En lo que hace a la situación regional, la situación es prácticamente la misma. Aquí pueden ver la situación de Paraguay, que sigue siendo bastante privilegiada en un contexto regional, donde vemos que están todos los otros países. La situación regional también ha desmejorado en otras zonas que estaban más aventajadas, como en el Uruguay. Así que hay que tener realmente extremar los cuidados en esta época muy difícil para toda la región. Esta es la situación promedio del país, refleja lo mismo que a nivel mundial. De hecho, la semana 1 de este año ha sido la semana con el mayor número de casos hasta ahora en nuestra epidemia. Otro factor digno a destacar es el aumento gradual. Aquí la base que está en azul, esperemos que se pueda visualizar eso, pero muestra una tendencia. El azul representa el departamento de Alto Paraná, que está mostrando también un aumento en el número de casos, en el número de hospitalizaciones particularmente. Central y Capital, como se ve aquí un poco más en detalle, siguen mostrando ascensos importantes y gran parte de la situación epidemiológica actual sigue teniendo como epicentro tanto a la capital como a Central. En la zona centro-oeste del país también destaca el aumento ya antes señalado de Alto Paraná y muy particularmente también de Caguazú, donde queremos también enviar a ambas zonas un mensaje de cuidados extremos. En los otros departamentos aquí mencionados hay un aumento un poco más modesto. En la zona sur del país destaca particularmente Itapúa. Itapúa tiene un aumento significativo, el caso de hecho el aumento más importante desde que se inició la epidemia. Esto se da a expensas no solo del número de casos, sino también de las hospitalizaciones, las internaciones en terapia, los fallecimientos e incluso el aumento de casos en personal de blanco. Otras zonas del sur tienen aumentos un poco más modestos. Lo propio en el norte del país también los aumentos son modestos. En la zona del Chaco paraguayo, solamente en la zona urbana de Presidente Hayes, que es prácticamente una extensión del área metropolitana de Capital Central, es donde vemos un aumento moderado. Esta curva es la curva de fallecidos, vuelve a mostrar un aumento, un repunte, como hemos dicho en varias ocasiones, generalmente la curva de los fallecidos tiene un rezago de al menos un par de semanas respecto al aumento del número de casos, así que es de esperar que lamentablemente el número de fallecidos también
siga aumentando. En este gráfico lo que mostramos es que este gráfico va hasta el final del año, no tenemos la primera semana porque también hay un pequeño rezago en la información de las hospitalizaciones, pero lo que podemos ver es que en las últimas semanas del año y en esta primera ya estamos viendo exactamente lo mismo. Hay un aumento del número de hospitalizaciones que está cercano o incluso superando los históricos más altos que hemos visto en otros momentos de la epidemia. Aquí también en anaranjado, en esta línea se puede apreciar la edad, y solamente este anaranjado es para establecer que el promedio de edad de los hospitalizados está muy cercano a los 60 años, aproximadamente en 58 años. La semana pasada habíamos dejado un par de recomendaciones, una muy particular que era tratar de restringir el número de eventos a uno por semana. Hoy te queremos dejar otra recomendación. Si vas a un evento social, trata de no pasar más de 2 horas en ese evento, ¿verdad? Habiendo dicho eso, recordamos siempre los criterios, ¿verdad? Menos tiempo, espacio al aire libre, menos personas, menos frecuencia de eventos, todo eso contribuye a disminuir tu riesgo de contagio. Bueno, queremos una vez más enfatizar el cuidado que debemos tener todos. Estamos atravesando el momento más difícil de la epidemia en este momento y queremos pedirle a toda la ciudadanía que haga uso de un elemento fundamental que disminuye en un 50% las posibilidades de contagio. Es la mascarilla. En la distancia, el lavado de manos también son importantes. Sin duda, gran parte de los temas que dominan el contexto COVID tienen que ver con la vacuna, con las nuevas cepas, con los viajeros. Pero aquí tenemos que recordar algo muy sencillo. El problema no está afuera, el problema no está con la mutación de los virus, el problema está a la vuelta de la esquina. Es por ello fundamental que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer. Cualquiera de las mutaciones del virus, el traslado de compatriotas afuera y el retorno, el uso de vacunas, todo eso no hace ninguna diferencia en lo que tenemos que hacer, no solamente ahora, sino por el resto de gran parte de este año, y que tiene que ver con el uso de mascarillas, la distancia física, el lavado de manos y sobre todo, muy importante, si tenés síntomas, no vayas a tu trabajo, no visites a tus amigos o a tus afectos hasta que estés seguro de que no tenés COVID. Muchas gracias, estamos abiertos a las consultas de la prensa. Muchas gracias, ministro. La primera consulta de ABC Cardinal, ABC TV. Si se llegaran a saturar camas de internación del sector público y también del privado, ¿cuál es el plan? Bueno, nosotros vamos a hacer toda la extensión posible del sistema de salud y seguramente, ojalá nunca lleguemos a esa situación, pero vamos a tener que tomar decisiones extremas como se hacen en otros países, donde se va a tener que priorizar la atención de los pacientes. Hay que decirlo sin ninguna duda, esa es la situación en que se viven muchas veces en casos de guerra, de emergencia, de catástrofes, pero está en nuestras manos poder hacer la diferencia para que esa situación no se presente. Segunda consulta. ¿Podría considerarse que estamos atravesando la segunda ola? No, nuestro país tiene una particularidad muy importante. Debido a que se incorporaron las medidas de protección, hubo un aprendizaje muy importante en nuestra sociedad, debido a que la apertura se dio de manera gradual. En realidad lo que estamos viviendo es una meseta baja y larguísima. Y es el precio que se paga muchas veces por la apertura, pero también no tiene picos tan pronunciados ni descensos tan pronunciados porque también la ciudadanía se ha comportado medianamente bien a lo largo de la mayor parte de la epidemia. Entonces, yo creo que en rigor, y basta ver simplemente el aspecto de nuestra curva, lo que van a encontrar es una meseta que hoy tiene ya más de 4 meses. Una consulta en conjunto con, en este caso, entre Radio 1000 y Radio La Unión. El viceministro Borba en entrevista dijo que usted sería quien debería anunciar qué laboratorio, cuántas dosis y cuándo llegarían las vacunas, cuándo finalmente ocurriría eso. Sí, bueno, lo que les puedo decir es que todavía estamos un poco circunscritos a los acuerdos de confidencialidad y además por una cuestión de prudencia hasta que no esté firmado el contrato nosotros
preferimos no dar a conocer esto. Lo que sí les puedo decir es que estamos ya dentro de la meta que nos hemos propuesto de lograr las vacunas para dentro del primer trimestre y estamos muy cerca de eso. Creemos incluso que podrían darse novedades tan pronto como la semana que viene en cuanto a las decisiones. Radio 1000, Radio La Unión, en relación a inicios de clase, el contexto de aumentos de casos, ¿sigue siendo viable el panorama de clases presenciales? Y en este caso también argumenta que cuál sería el acompañamiento que haría el Ministerio en cuanto a protocolos sanitarios en instituciones educativas, puesto que apuran el inicio de clases presenciales. Sí, bueno, esto es muy dinámico, ¿verdad? Hay que estudiar un poco semana a semana y no hay que tener ningún temor de cambiar el rumbo de las decisiones si es necesario. Pero podemos decirle por ahora, eso continúa en pie. Recordarle también a la gente que esto es parte de un trabajo que lleva muchísimos meses y que especialmente en el último par de meses orientado eso hacia la posibilidad de la apertura de clases. Me estoy refiriendo al trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y Culto. Así que estamos trabajando, seguimos trabajando en ello. Algunas de las conclusiones que fueron ya socializadas por el viceministro Cano son precisamente producto de las disquisiciones de esa comisión conjunta. Radio Cáritas, ¿sería viable hacer un análisis acerca de la propuesta de la Asociación de Bares de que el horario de atención se pueda extender hasta las 3 a.m.? Yo creo que eso depende mucho de la situación epidemiológica, ¿verdad? Entonces, en este momento y con lo que les estoy mostrando aquí y atravesando el momento más difícil, creo que no es una situación viable en el corto plazo. Pero sí, esperando, con la esperanza de que esto tenga un cambio sustancial a finales del mes de febrero, quizás o marzo, se puede evaluar de acuerdo a lo que vaya ocurriendo epidemiológicamente. Segunda consulta de Radio Cáritas, ¿cuál es la proyección que tienen para el aumento o disminución de casos en las próximas semanas o meses? Bueno, precisamente lo que acabé de señalar, nosotros esperamos un mes de enero sumamente difícil. De hecho, en este momento estamos viendo la expresión de las Navidades. Probablemente la semana que viene vamos a tener la expresión del Año Nuevo, que dado lo que hemos visto en cuanto a conducta, además esperamos que sea incluso todavía más difícil. Y después hay que recordar que una de las cosas que caracteriza a esta enfermedad es que lamentablemente aquellos que son hospitalizados, y particularmente los que son hospitalizados en el área de terapia intensiva, típicamente tienen un promedio de al menos un par de semanas de estancia en la terapia. Entonces, todo eso va a retrasar de alguna manera, más allá de que el número de casos pueda empezar a ir disminuyendo, todavía la exigencia de los hospitales va a estar muy alta y rezagada respecto a esta situación. Pero en concreto, esperamos quizás una segunda quincena del mes de febrero con mejoría. Una consulta que no tiene que ver con el tema de COVID, en este caso el caso Bianca. Si bien se dio a conocer la aprobación del pago para la compra del medicamento para la niña Bianca, sus padres están preocupados por los plazos burocráticos, dice. ¿Para cuándo se aplicaría el fármaco? Sí, bueno, el prospecto es que se dé antes de fin de mes. Hay que enfatizar también que el Ministerio ha puesto toda su energía y su equipo a los efectos de poder solucionar esto lo más rápido posible, y gran parte de los plazos o de las exigencias tienen que ver con la compañía farmacéutica en sí y no tanto con el Ministerio de Salud Pública. No obstante, hemos hecho una tarea muy importante. No es fácil construir, digamos, la procedimentación de la compra de un fármaco de este tipo que además no tiene registro sanitario en el país, ¿verdad? Entonces, no obstante, se ha logrado eso con éxito y esperamos que antes del fin de mes se dé la llegada del medicamento. Radio Universo 970, Canal GEM. ¿Se van a habilitar de nuevo los albergues y hoteles salud? Y si es así, ¿cuál es el criterio epidemiológico para aplicar esto? Sí, bueno, estamos barajando esa posibilidad. En cualquier caso, no sería la misma modalidad de lo que se aplicó antes. Recordemos, para que la gente entienda conceptualmente, el tema de los albergues, el hotel salud, se daba para, de alguna manera, enlentecer la entrada del virus al país. Y cumplió ese efecto
de manera realmente efectiva, muy efectiva diría yo, ¿verdad? Posteriormente, con la entrada del virus al país, se tomaron otras estrategias para enlentecer su dispersión en el territorio nacional y hoy ya tenemos una circulación comunitaria sostenida. Entonces, el valor del retorno potencial de albergues o de Hotel Salud sería principalmente para aquellos compatriotas que retornaran sin su test de PCR y sería por el tiempo necesario hasta que tengan retorno de esos test y de esa manera poder dejar eso. Así que en resumidas cuentas, se está estudiando esa posibilidad con el Centro de Coordinación Interinstitucional. Una consulta de diario El Nacional. ¿Qué significaría la ley de vacunas? ¿Se traería más rápido? ¿Se traería antes que el sector privado las vacunas? Y en este caso, ¿cuál sería el presupuesto que dispone la cartera para la compra de estas? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una secuencia entonces. El Paraguay, más allá de las conversaciones que tuvimos por fuera del mecanismo COVAX ya desde mediados del año pasado, tropezaba con varios obstáculos. El primer obstáculo es que por ley el Paraguay tenía que comprar vacunas exclusivamente por vía del Fondo Rotatorio OPS. Eso se salvó con una modificación de la ley de vacunas que se dio a finales del año pasado. Posteriormente, en el proceso de negociación propiamente con las compañías farmacéuticas, todas ellas establecieron algunos criterios particulares que hacían necesidad de una nueva ley para que el Estado pudiera, digamos, allanarse a algunos requerimientos de estas compañías farmacéuticas. Esto se ha logrado con la promulgación de la ley el día de ayer, una ley adicional que mencioné en el reporte. Por fuera de ello, además, el Ministerio de Salud Pública, esto a través de una resolución que he firmado yo a fines del mes de diciembre, también permite la importación y la autorización para el uso de emergencia, que no es lo mismo que un registro sanitario en el país de vacunas que hayan sido aprobados por autoridades de alta regulación. O sea, toda esa secuencia de normativas tuvo que darse para que Paraguay pueda comprar estas vacunas de manera directa a partir de las compañías farmacéuticas. Habiendo dicho eso, el Paraguay destinó más de casi 50 millones de dólares para el mecanismo COVAX, de los cuales ya hemos adelantado 7 y tenemos en reserva 40. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda tiene otros fondos de contingencia para emergencias y catástrofes que están en el orden de unos 90 millones de dólares que serían los orientados para la compra de vacunas por fuera del mecanismo COVAX, ¿verdad? Y aquí quisiera señalar finalmente, disculpen la extensión de la respuesta, también quiero señalar que el Paraguay ha sido uno de los primeros países que ha suscrito el acuerdo del mecanismo COVAX y uno de los primeros en adelantar el dinero para eso. Y lamentamos profundamente el retraso que ha tenido porque el mecanismo COVAX permite el acceso oportuno y equitativo de los países pobres y en vías de desarrollo, y las compras por fuera del mecanismo COVAX son muchísimo más caras y además atentan contra el suministro de las vacunas para el mecanismo COVAX. Radio Universo 970 y Canal Gen. ¿La cartera de salud pública pudo confirmar los casos de reinfección de COVID? Estamos en un proceso, es un proceso bastante engorroso. Por un lado, hay cuestiones simples desde determinar si los test que se hicieron en ambas ocasiones en una persona efectivamente son positivos como se señala. Hay un retest que hace con las mismas muestras del laboratorio, se examina también la parte clínica, la ficha y luego se va a proceso de secuenciación, ¿verdad? Lo que podemos decir en términos concretos es que hay unos 20 casos sospechosos, de los cuales aproximadamente la mitad creemos que son reinfecciones muy probables, ¿verdad? Hay muchas que ya fueron descartadas. Habiendo dicho eso, es importante que la gente no pierda la perspectiva. Estos son casos excepcionales, ¿verdad? Brasil, en el estado de San Paulo recientemente se confirmó uno de los primeros casos de reinfección. Imagínense el número de casos que tiene Brasil y acaba de confirmarse la primera reinfección, ¿verdad? Entonces, para señalizar un poco lo engorroso y recordarle a la gente que son casos excepcionales, están por debajo del 0,01%, ¿verdad? Entonces, nos mueve mucho la aguja respecto
al número de casos totales. Y además tenemos evidencia científica de que muy probablemente al menos la inmunidad que se tiene después de un caso positivo es de aproximadamente unos 6 meses, ¿verdad? Como mínimo. Asunción, post noticias. Teniendo en cuenta la probable circulación de nuevas variantes del virus en el territorio nacional y la falta de herramientas para detectarlas, según este medio, ¿cuál es el plan sanitario para hacer frente a un posible alto nivel de contagiosidad a causa de las mutaciones conocidas? Es que vuelvo al mismo concepto. Yo sé que uno a veces tiene la perspectiva de que una nueva cepa, la vacuna, el viajero, la situación de nuestro país en Asunción y Central, el riesgo que tenemos es muy similar al de cualquier país extranjero. El tema de las cepas, ha habido más de 30 mutaciones. Y sí, efectivamente puede haber una mutación que tenga un mayor riesgo de contagiosidad. Pero al final del día, los planes no se modifican. El problema no es nuevas estrategias, no es nueva modalidad. El problema es el que no cumplimos las que tenemos. O sea, todas estas variedades, no importa la cepa de virus, todas estas se enfrentan de la misma manera. Con esto, tapaboca, distancia, lavado de manos, con un poco de consideración al prójimo, al ciudadano, cuando decimos precisamente que si estamos con síntomas no tenemos que acudir al trabajo o a visitar a nuestros afectos. Así que tenemos que enfocarnos en hacer lo que ya está dispuesto y lo que ya sabemos que tenemos que hacer. ¿No se analizan otras exigencias para los paraguayos que vacacionen en Brasil aparte del PCR negativo? Bueno, en este momento la situación regional y la situación país es muy similar. O sea, hay una circulación comunitaria del virus en todos los países de la región y en nuestro país muy particularmente. Además, no hay que estigmatizar necesariamente a la gente que proviene del Brasil, ¿verdad? Si bien nosotros claramente recomendamos que la gente postergue viajes en este momento, para aquellos que han decidido hacerlo, la situación no es muy distinta en Estados Unidos, en México, incluso puede ser peor, y no es muy distinta tampoco en Asunción o Central, ¿verdad? Entonces, lo que hay que extremar son los cuidados y cumplir lo que ya está establecido. Primera consulta de última hora impreso. ¿El aumento de casos en Itapúa se da por la aglomeración que se dio en las playas antes de dar a conocer los protocolos para estos espacios y balnearios? Bueno, yo creo que es una conjunción de cosas. Muchas veces el problema no es tanto la playa cuando se respetan los protocolos. El problema son las actividades que están aledañas o asociadas. Incluso nuestro personal de vigilancia, algunos que casualmente incluso son de la zona y que se acercaron por el tema de las fiestas, han visto que hay un control o hubo un control muy interesante en las playas, incluso con una suerte de policía sanitaria, entre comillas, reporte. Pero no veían el uso de tapabocas en la medida que es necesaria, no veían tampoco el mismo rigor en el acceso a establecimientos, por ejemplo, para comidas o de otro tipo, ¿verdad? Entonces, evidentemente es una conjunción de factores. El hecho es que claramente hoy tenemos una situación que es la peor que ha vivido hasta el momento la zona de Itapúa y de Encarnación en particular. ABC impreso. Muchos viajeros están retornando al país de sus vacaciones sin test negativo bajo la promesa, de guardar aislamiento. ¿Quién controla el cumplimiento? ¿Por qué siquiera se deja a la conciencia del ciudadano en un momento tan sensible para el sistema sanitario? Bueno, en primer lugar, porque estamos hablando de un volumen demasiado importante de gente, tenemos un sistema aleatorio de control, eso se hace a través de la Dirección de Vigilancia de la Salud. Se está trabajando con el Centro de Coordinación Interinstitucional para poder hacer más exigente eso. No obstante, el tema aquí siempre es una cuestión mayoritariamente también de conciencia de la gente, y bueno, la gente que no lo hace se va a exponer a las cuestiones punitivas que están asociadas a ello.
Volviendo al caso Bianca, el diario Última Hora consulta sobre las informaciones que se tiene sobre el medicamento que será administrado a la niña Bianca en cuanto a resultados en la administración a niños de esa edad, cantidad de pacientes si existiera, ¿verdad? Que ya lo recibieron en total, posibles efectos adversos, el tiempo que se ven los resultados y en este caso, qué pasará con los demás niños con AME en el país. Bueno, la efectividad de este medicamento disminuye cuanto mayor es el niño. Esto tiene que ver con que mayormente este medicamento que tiene una influencia sobre el aspecto químico, digamos, cuanto más rápido se administra, mejor resultado tiene, ¿verdad? Por otro lado, uno de los efectos colaterales más temidos con este medicamento es un daño hepático que puede darse de manera inmediata posterior a la administración del medicamento. Hasta aquí la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos los medios de prensa que nos acompañaron. Muchas gracias.